Ya se ve la clase, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, doctor. Ok, perfecto. Pues vamos a iniciar ya para no trazarnos más. Pues el día de hoy tocan los temas correspondientes a enfermedades neuromusculares y también vamos a hablar acerca de miastenia gravis, que ahorita es una de las patologías más importantes y que pueden provocar trastornos o es un tipo de enfermedad neuromuscular. Ahorita vamos a ver cómo va a estar afectando. En cuanto a los objetivos, bueno, pues más que nada vamos a definir el conjunto de enfermedades neuromusculares, que ahorita vamos a ver que existen muchísimos, mencionar la clasificación y describir las enfermedades más frecuentes. Ahorita en esta primera parte de la clase, bueno, vamos a mencionar algunas, pero en un segundo tiempo, como les dije al principio, vamos a ver miastenia gravis, que es de las más frecuentes y más comunes en nuestro medio. En cuanto a definición de una enfermedad neuromuscular, bueno, pues esta prácticamente es un conjunto de enfermedades en los cuales va a haber síntomas clínicos, en los cuales va a haber variación tanto en la presentación, hay ciertos grupos de edad que van a ser mucho más frecuentes, principalmente en la etapa pediátrica y los adolescentes, como ahorita vamos a ver, y el tipo de afectación primaria, ¿no? Esto significa que si está afectado el músculo, la unión neuromuscular, como por ejemplo el caso de miastenia gravis, los nervios, como por ejemplo las polineuropatías y síndromes de neurona motor inferior, que ya lo vimos en la clase previa. Pero ahorita nuevamente lo vamos a mencionar de forma muy rápida. Aquí generalmente estas enfermedades neuromusculares van a estar comprometidos los pacientes, les digo, principalmente de los adolescentes, entre la segunda y tercera etapa de la vida, y la mayoría de las personas van a estar comprometidos entonces en la adolescencia. Estos enfermedades neuromusculares, pues como su nombre lo dice, la mayoría de las veces van a tener diferentes, bueno, todos van a tener hipotonía, pero va a depender mucho los diferentes grados de esta hipotonía, dependiendo mucho del tiempo de evolución del padecimiento. Ahora, en cuanto a las enfermedades neuromusculares, tenemos que tener en cuenta un alto nivel de sospecha clínica, ya que, como todo padecimiento, tenemos que hacer un adecuado interrogatorio, exploración física, ir en búsqueda de signos clínicos y síntomas que nos pueden hacer sospechar de una enfermedad neuromuscular, ya que entre más retrasado se haga el diagnóstico, bueno, pues el tiempo de evolución del padecimiento va a seguir adelante y por lo tanto entre más tarde un diagnóstico, pues más va a tardar un tratamiento definitivo. Entonces, en conclusión, va a ser un conjunto de signos y síntomas que se va a caracterizar por hipotonía principalmente. Va a haber diferentes grados en los cuales va a haber afectación del músculo, la unión neuromuscular, los nervios como tal o la motoneurona inferior, y la mayoría de estos padecimientos se encuentran en la segunda, o sea, en la adolescencia. La mayoría de las enfermedades neuromusculares van a tener un componente genético o cierto grado de hereditario. En cuanto a causas adquiridas, bueno, aquí podemos mencionar algunas, como por ejemplo puede haber enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias o tóxicas, que también van a estar ocasionando estas enfermedades neuromusculares. La patología más frecuente en cuanto a estas enfermedades neuromusculares es la distrofia miotónica. Este prácticamente va a corresponder o va a representar un 28% de todas las patologías, hablando de lo neuromuscular. ¿Ok? Entonces, si en el examen yo les pregunto cuál es la enfermedad neuromuscular, padecimiento o enfermedad neuromuscular más frecuente, en primer lugar está la distrofia miotónica, ¿ok? Que va a representar el 28% de los casos. Otros padecimientos van a constituir las distrofinopatías, que ahorita vamos a ver en qué consisten, y otra, la distrofia facioscapulohumeral, que también van a tener ciertas características muy específicas, y estos van a corresponder en un 22.9 a un 10% respectivamente. En cuarto lugar, la atrofia muscular espinal, que ahorita vamos a ver que existen diferentes subtipos. Esta únicamente va a representar el 5.1% de estas enfermedades neuromusculares. Entonces, en conclusión de esta diapositiva, la distrofia miotónica es la patología más frecuente y va a corresponder en un 28% de los casos. Ahora, como pueden ver aquí en este cuadro, no sé si se alcance a ver de forma adecuada, voy a hacer para que se vea la imagen más amplia.
Aquí, como pueden ver, existe, bueno, es la clasificación de las enfermedades neuromusculares, como les dije. Existen enfermedades de la motoneurona, enfermedades de los nervios periféricos o neuropatías, enfermedades de la unión neuromuscular y enfermedades del músculo como tal o miopatía. Ahora, como pueden ver, en cada uno de estos padecimientos, por ejemplo, hablando de la enfermedad de la motoneurona, en este caso inferior, pueden ver que existen causas hereditarias y causas adquiridas. Por ejemplo, en cuestión o un padecimiento hereditario de motoneurona inferior está la atrofia muscular espinal, que ahorita vamos a ver cuáles son sus subtipos, ¿ok? Es de tipo hereditario o congénito. Y de tipo adquirido, bueno, pues aquí nos están poniendo unos ejemplos, como es la patología viral o inflamatoria, aquí como representa está la poliomielitis, o en una enfermedad degenerativa que ya hablaron anteriormente en la clase previa sus compañeros, está la esclerosis lateral amiotrófica, que lo vamos a ver posteriormente de forma más detallada. En enfermedad de motoneurona inferior también podemos encontrar al Guillain-Barré, que también lo vamos a ver posteriormente en una clase aparte. Hablando específicamente de las neuropatías o una enfermedad neuromuscular que afecta al nervio periférico, bueno, como pueden ver aquí también, existen causas hereditarias y causas adquiridas. En cuanto a una hereditaria, prácticamente podemos encontrar que es de tipo congénito, que es la enfermedad de Charcot, que también la vamos a ver en una clase aparte, o patologías o de nervios periféricos o neuropatías que van a estar asociadas a trastornos neurodegenerativos hereditarios, como por ejemplo las leucodistrofias, que esto es mucho más, es poco frecuente. Hablando de una neuropatía adquirida, bueno, pues podemos encontrar también otra vez aquí de tipo inflamatorio, síndrome de Guillain-Barré, de tipo infeccioso, de tipo tóxico, algunas intoxicaciones, por ejemplo, de plomo, de larga evolución, de arsénico, de alcohol o de ciertas drogas, y metabólicas. Aquí en primer lugar, o el ejemplo más común de una neuropatía periférica, está la diabetes mellitus tipo 2. Después de 5 años de diagnóstico de este paciente, bueno, pues tiene mayor riesgo de padecer una neuropatía periférica. Hablando de patologías que van a afectar la unión neuromuscular, bueno, como pueden ver, hereditarios, bueno, pues está el síndrome miasténico congénito, que principalmente se va a dar en los pediatras y adolescentes, o de tipo adquirido, que lo vamos a ver posteriormente, es una enfermedad autoinmune, y aquí la patología que lo va a representar prácticamente es la miastenia gravis. Hablando de patologías que van a afectar el músculo o miopatías como tal, aquí también se encuentran las hereditarias, que son las distrofias musculares, miopatías congénitas, miopatías metabólicas, la glucogenosis, miopatías mitocondriales, canalopatías, y de tipo adquirido está el tipo inflamatorio, las tóxicas o endocrinológicas. Entonces, como pueden ver, esta es la clasificación básica que fue prácticamente reportada en el año 2002, ya es bastante antigua, pero que aún sigue vigente, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto cuál es la clasificación para las enfermedades neuromusculares, ustedes tienen que poner los 4 subtipos, que es la enfermedad de motoneurona inferior, las neuropatías, la enfermedad de unión neuromuscular y por último las miopatías o enfermedades musculares, ¿ok? Aquí, bueno, prácticamente estoy representando algunos otros ejemplos. No sé si se alcanza a ver bien en esta diapositiva. Se ven las letras muy pequeñas, pero bueno, por la tarde les voy a pasar estas presentaciones para que lo estudien, porque prácticamente, bueno, pues vienen en el examen, ¿no? Yo les voy a preguntar que me mencionen 3 ejemplos de una patología de nervio periférico. Entonces aquí ustedes tienen que poner atención. Aquí por lo menos tienen unos 7 ejemplos, entonces para que se lo memoricen, ¿ok? Ahora, en cuanto a signos, más bien síntomas clínicos que nos pueden hacer sospechar de que un enfermo o un paciente va a tener una enfermedad neuromuscular. Vean, como pueden ver aquí, la primera sospecha o uno de los datos o síntomas o signos que nos va a representar estas patologías son los trastornos en la marcha. Vean, como pueden ver, el trastorno de la mancha va a ser por diferentes grados, va a depender del tiempo de evolución de los padecimientos, y por ejemplo podemos encontrar una mancha de tipo bamboleante, tipo fatiga, tipo asimétrico,
una marcha de punta de pies, etcétera. Va a haber diferentes manifestaciones o diferentes tipos de marcha. Entonces, si nosotros encontramos en nuestro consultorio un paciente adolescente que tiene dificultad para la marcha, lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos es hacer un adecuado interrogatorio, exploración física, para saber si es una enfermedad neuromuscular o se trata también de un padecimiento a nivel del cerebelo, ¿no? Acuérdense que el cerebelo también tiene que ver con la marcha. Entonces, ojo, la marcha boleante o anodina es una manifestación de una debilidad de la cintura pélvica por compromiso de los músculos glúteos. Aquí es prácticamente los glúteos van a ser los responsables de mantener equilibrada o alineada la pelvis. Por lo tanto, cuando existe una enfermedad neuromuscular, pues este músculo glúteo va a estar va a estar hipotónico, no va a ser capaz de mantener el equilibrio de la pelvis, por lo tanto el paciente va a caminar o va a tener una marcha de tipo bamboleante. Aquí, bueno, pues para estos padecimientos de la marcha podemos encontrar las distrofias, algunas miopatías, etcétera, ¿ok? Entonces, la marcha es uno de los primeros datos que nosotros podemos encontrar en estos pacientes. Otras características son fatiga y cansancio fácil, por ejemplo, en el caso de miopatías metabólicas o mitocondriales y en el caso específicamente de la miastenia gravis. Aquí, como va a estar afectada la placa neuromuscular, esto significa que va a haber un déficit de acetilcolina, entonces significa que el paciente va a empezar una actividad y a los 10 minutos o 5 minutos este paciente va a mencionar una fatiga y un cansancio fácil, el cual va a ser recuperable después de que el paciente prácticamente está en un estado de reposo o ya se recuperó la placa neuromuscular, ¿ok? Que lo vamos a ver más posteriormente. Marcha claudicante, por ejemplo, en el caso de mononeuropatías, marcha de puntas, por ejemplo, miopatías congénitas, la distrofia muscular, principalmente la distrofia muscular de Duchenne, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Okay? Entonces, uno de los primeros datos que nos pueden orientar para una enfermedad neuromuscular es un trastorno en la marcha. ¿Okay? Aquí estos pacientes, como van a estar hipotónicos, los músculos van a estar mal distribuidos, asimétricos, por lo tanto, estos pacientes van a sufrir también de caídas frecuentes. Y esto es debido por la debilidad muscular de ciertos grupos musculares, ya sea proximales o distales, ya sea de extremidades superiores o de extremidades inferiores. También aquí este paciente va a requerir mayor esfuerzo para realizar algunas actividades, por ejemplo, en el caso de correr. Prácticamente estas caídas, bueno, pues van a ser desencadenadas por la falta de apoyo unilateral. Esto significa que va a haber asimetría en estos pacientes. Y también, aparte de las caídas frecuentes que van a tener estos pacientes, bueno, van a tener también manifestaciones de un compromiso sensitivo o proprioceptivo. Por ejemplo, en el caso de las neuropatías, hablando específicamente de las neuropatías periféricas, en este caso de la diabetes mellitus. Entonces, en primer lugar, la marcha. En segundo lugar, los pacientes van a tener caídas frecuentes. En tercer lugar, otro de los datos que nos van a orientar a enfermedades neuromusculares es la dificultad para subir o bajar escaleras. ¿Okay? Estos pacientes también van a tener, vuelvo a lo mismo, una fuerza muscular disminuida, van a estar asimétricos, van a estar hipotónicos y por lo tanto los glúteos también no van a ser capaces de mantener una contracción o una alineación de la cintura pélvica y por lo tanto también van a tener estos pacientes dificultades para subir o bajar escaleras, como por ejemplo en el caso de miopatías, neuropatías periféricas de larga evolución. Otro síntoma clínico que van a tener los enfermos con neuropatías musculares van a tener dolores musculares en los cuales pueden estar relacionados o no con el ejercicio. Estos dolores van a ser más bien mencionados como si fueran calambres que van a ser de tipo doloroso en forma de gatillo y esto es secundario a contracciones musculares que van a estar desencadenados ya sea con el ejercicio o sencillamente a la hora de mantener el reposo. Estos dolores musculares se van a encontrar en miopatías metabólicas, miopatías por metabolismo de lípidos, hepatomiólisis y el síndrome de Guillain-Barré, que lo vamos a ver posteriormente. O también podemos encontrar neuropatías sensitivas o alteraciones en la sensibilidad. Estos pacientes nos van a referir que tienen dolor o como quemazón. Específicamente hablando de esta enfermedad de Fabry, el paciente va a referir como si le quemaran los pies. Van a tener esa sensación que la van a referir los pacientes, específicamente en la enfermedad de Fabry.
Ok, entonces ya vimos que va a haber trastornos en la marcha, ya vimos que estos pacientes van a tener caídas frecuentes, ya vimos que estos pacientes van a tener dolor muscular, ya vimos que van a tener neuropatías sensitivas o alteraciones en la sensibilidad, van a tener dificultad para subir o bajar escaleras, también van a tener dificultad para ponerse de pie. Esto lo mismo, todo tiene que ver con la debilidad muscular, en este caso de la cintura pélvica. A continuación les voy a poner una imagen en la cual se está representando el signo de Gowers. Este signo de Gowers es prácticamente el paciente va a ser incapaz de levantarse estando sentado sin utilizar prácticamente sus cuatro extremidades. ¿Okay? Ahorita vamos a ver en esta imagen, mire, este es el signo de Gowers. Nosotros a nuestro paciente o adolescente o pediátrico le vamos a decir que se ponga de pie y el paciente en automático va a poner en acción las cuatro extremidades para poderse apoyar poco a poco. Van a hacer prácticamente estas maniobras, va hacia atrás, va a poner las manos para empujar las piernas para poderse parar, posteriormente va a seguir su punto de apoyo hasta que finalmente el paciente va a ser capaz de mantener la posición de bipedestación. Entonces, este es uno de los signos característicos que nosotros tenemos que preguntar o explorar de forma intencionada cuando estamos sospechando de una enfermedad neuromuscular y esta maniobra se llama signo de Gowers. Otros síntomas que van a tener estos pacientes son calambres. Aquí estos van a ser identificados como espasmos o contracturas musculares dolorosas, que también tiene que ver con el dolor muscular. Esto principalmente en miopatías metabólicas, en distrofias. Y hay veces que tenemos que hacer la diferencia si estas contracturas o espasmos tienen que ver con un fenómeno miotónico, como por ejemplo en una miotonía congénita, que prácticamente este padecimiento va a ser desde la etapa pediátrica. Dificultades en la alimentación, bueno, pues aquí vamos a tener un paciente que también nos va a referir diferentes grados de disfagia, por ejemplo, en el caso de miastenia gravis, bueno, pues estos síntomas de disfagia se pueden encontrar cuando nos vamos a estar frente a un padecimiento o un paciente que ya va a tener un compromiso vulvar. En la enfermedad de Pompe, en dermatomiositis, también pueden tener ciertos grados de disfagia. Entonces, ojo, también hay que preguntar de forma intencionada si hay dificultad para la deglución, ¿ok? Otros síntomas clínicos de estos pacientes que tienen enfermedades neuromusculares van a ser las infecciones respiratorias frecuentes o prolongadas. La mayoría de los pacientes que van a tener una enfermedad neuromuscular, esta es la causa de las principales complicaciones, infecciones respiratorias frecuentes. Esto es ocasionado, vuelvo a lo mismo, por la debilidad, en este caso para toser y mantenerla despejada en la vía aérea. Esto también va asociado con debilidad de los músculos respiratorios, como son los intercostales y el diafragma. Y si el tiempo de evolución del padecimiento de la enfermedad neuromuscular ya es más de 10 o 15 años, hay veces que inclusive llega a una parálisis total en el cual le va a provocar pues, prácticamente la muerte en estos pacientes. Entonces, estos pacientes van a existir cierta capacidad ventilatoria que van a estar totalmente disminuidos. Por lo tanto, en estos pacientes de forma intencionada también hay que tomar una radiografía de tórax, una gasometría, una espirometría para evaluar qué tanto problema restrictivo por la enfermedad neuromuscular van a tener estos pacientes. En cuanto a otros síntomas, bueno, va a ser la visión doble, que va a estar manifestada como diplopia, que ese es el término médico. Nosotros vamos a preguntar de forma intencional al paciente si ve doble, pero la forma o el término médico nosotros lo tenemos que plantear como diplopia en estos pacientes. Aquí los padecimientos que van a provocar diplopia es la miastenia gravis, un síndrome de Miller-Fisher, que también lo vamos a ver posteriormente, y las miopatías de tipo mitocondrial. ¿Okay? Otros datos o síntomas clínicos también tenemos que tener en cuenta la mioglobinuria. Esto significa que va a haber presencia de mioglobina en el caso de la orina. Esto va a ser secundario a una rhabdomiólisis, en los cuales va a ser representada como una orina de tipo oscuro. Y esta coloración la va a dar la presencia de la mioglobina. ¿Okay? Aquí, como ejemplos, bueno, pues va a haber miopatías metabólicas, distrofinopatías. ¿Alguien me puede decir qué fármacos que se utilizan frecuentemente pueden provocar rhabdomiólisis? ¿Alguien se acuerda?
Atorvastatina. Exactamente, prácticamente todas las estatinas pueden provocar rhabdomiólisis, lo que significa que va a provocar una orina de tipo oscuro por la presencia de hemoglobina, entonces hay que poner atención o mencionarle al paciente que si durante la etapa de tratamiento él empieza a ver una coloración prácticamente oscura o diferente a lo que está acostumbrado, hay que tener atención porque esa estatina, en este caso la atorvastatina, puede estar provocando este efecto adverso. No es tan común, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y este efecto adverso generalmente se se presenta cuando combinamos tanto estatinas como el bezafibrato. Es común que hagamos estas combinaciones de los pacientes que tienen dislipidemia. Damos una estatina más el bezafibrato para la disminución de los triglicéridos. Entonces hay que poner atención con esas combinaciones. En cuanto a los signos, vamos a seguir adelante. Bueno, la debilidad muscular es prácticamente el común denominador de todos estos pacientes. Esto es por la falta de fuerza en los cuales va a estar presente en estos pacientes. Aquí va a haber diferentes grados o compromisos de ciertos grupos musculares, que ya había dicho, depende del padecimiento. Pueden ser músculos proximales, músculos distales, extremidades superiores o extremidades inferiores. Para esta debilidad muscular, bueno, pues está esta tablita que ya lo mencionamos en la clase de exploración neurológica, en los cuales nosotros vamos a determinar grado 0 si el paciente no va a tener prácticamente ningún tipo de movimiento de contracción, o grado 5 si el paciente prácticamente va a tener un tono muscular prácticamente conservado, ¿ok? Entonces, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta tabla o esta escala? Ya lo vimos en la exploración neurológica. Es la escala de Daniels. Que no se les olvide, grado 0, prácticamente no se contrae, no se mueve, no hay movimiento. Grado 5, prácticamente el paciente está totalmente normal, ¿ok? Otros signos son la amiotrofia, en el cual, bueno, pues aquí va a haber un escaso desarrollo de la masa muscular, o como tal va a haber una destrucción de ciertos grupos musculares, generalmente en caso de miopatías, distrofias musculares, etc. Estos pacientes también van a tener talla y peso bajo. Ahorita vamos a ver, principalmente en enfermedades de tipo mitocondrial. Cambios en la piel, como por ejemplo también en la dermatomiositis, en el cual se van a encontrar estos pacientes con un eritema violáceo, que prácticamente va a estar a nivel de los párpados. Puede también haber algunas lesiones o calcinosis, por ejemplo, en los casos o en los depósitos de calcio, o también en nódulos duros que se van a encontrar en la piel de los nudillos de las manos, que se llama calcinosis. ¿Sí? Entonces, aparte de los músculos que van a estar afectados, en estos padecimientos también va a haber cambios en la piel, puede haber contracturas articulares progresivas, o sea, aparte de que va a estar totalmente atrófico o amiotrófico el músculo, bueno, pues también va a haber contracturas de tipo articular, principalmente en las miopatías y las distrofilopatías, lo cual van a comprometer la movilización de ciertos tipos de articulaciones. Podemos encontrar también escoliosis progresiva, esto es por la asimetría o por la falta de alineación, en este caso de la cintura pélvica, junto con la musculatura paravertebral o de tipo lumbar, en los cuales va a haber debilidad en estas zonas y por lo tanto va a provocar escoliosis. Estos pacientes van a tener también la presencia de pie cabo en el caso de neuropatía de Charcot, en los cuales lo vamos a ver posteriormente. Va a haber los reflejos prácticamente van a estar disminuidos o en algunos casos inclusive hasta ausentes. Podemos encontrar ptosis palpebral que también tiene que ver con la debilidad principalmente de estos grupos de los músculos de los párpados. Oftalmoplegia que podemos encontrar en miastenia gravis, miastenias congénitas, miopatías mitocondriales, etc. ¿Okay? Entonces, todos estos hallazgos, tanto signos como síntomas, lo podemos encontrar en estos pacientes. Ya habíamos mencionado que existe compromiso de tipo respiratorio. Bueno, pues también en estos pacientes podemos encontrar compromiso de tipo cardíaco, principalmente miocardiopatías dilatadas de tipo restrictivo o alteraciones en el ritmo como ciertas arritmias y fibrilaciones de tipo ventricular o inclusive hasta la muerte súbita.
El compromiso hepático también no se queda atrás. Aquí la principal manifestación es la elevación de las transaminasas, principalmente en los casos de glucogenólisis o enfermedades de tipo mitocondrial. Podemos encontrar también alteraciones endócrinas, ya sea hipotiroidismo, hipoparatiroidismo o hipertiroidismo. Podemos encontrar alteraciones como ginecomastia, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Kennedy. Podemos encontrar compromiso ocular, aparte de la ptosis y la diplopia, podemos encontrar a estos pacientes con cataratas en etapas tempranas, retinopatías, etcétera. Compromiso auditivo, también el octavo par puede estar comprometido, provocando hipoacusia o como tal sordera, principalmente en miopatías de tipo mitocondrial. Compromiso del sistema nervioso central, bueno, pues aquí podemos encontrar ciertos grados de retardo mental o conductas autistas en estos pacientes. Y podemos encontrar también diferentes grados de alteraciones cognitivas y también ciertos grados de epilepsia, principalmente de tipo mioclónico, ¿ok? Entonces, como pueden ver, estas enfermedades neuromusculares prácticamente van a estar comprometiendo cualquier órgano desde el compromiso cardíaco, respiratorio, dermatológico, ocular, paraescraneales, etcétera, ¿ok? Entonces, no sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. No, doctor. No, doctor. Ok, bueno, pues vamos a seguir entonces adelante. Hablando de la motoneurona inferior, el prototipo de enfermedad o de patología va a ser la atrofia muscular espinal. Atrofia muscular espinal va a corresponder o constituye enfermedades hereditarias de tipo autosómica recesivo. Aquí prácticamente va la característica de este padecimiento, que es la atrofia muscular espinal, se caracteriza por una degeneración de la neurona motora del asta anterior y de los núcleos motores vulvares. Esta alteración se va a encontrar localizada a nivel del cromosoma 15, en el cual se le conoce como gen de la supervivencia de las motoneuronas. Aquí clínicamente se va a manifestar como debilidad, hipotonía, reflexia, fasciculaciones, que acuérdense que estos son los componentes de un síndrome de neurona motora inferior, acuérdense a reflexia, hipotonía, debilidad y la presencia de fasciculaciones, pero también va a haber alteraciones a nivel de fasciculaciones en la lengua, trastornos respiratorios, ya dijimos por las alteraciones en el diafragma o los músculos intercostales, contracturas, escoliosis y en algunas ocasiones en algunos tipos, que ahorita vamos a ver cuáles son, el desarrollo intelectual prácticamente está comprometido y en uno de los subtipos prácticamente el desarrollo intelectual es prácticamente normal. Aquí, en cuanto a la atrofia muscular espinal, vamos a tener cuatro tipos prácticamente. Aquí podemos ver que esta es la tipo 1, este es el nombre que se le acuñó, enfermedad de Wernicke-Hoffmann, en el cual tiene una etapa de inicio temprano, o sea, prácticamente desde la etapa pediátrica, en etapas tempranas, a los menos de 6 meses. Aquí va a haber una máxima, no va a ser capaz el paciente, o en este caso el niño, de lograr sentarse, y esto tiene este es el tipo 1, es el que tiene peor pronóstico. Y esto es por alteraciones en los músculos diafragmáticos y en los músculos intercostales. Estos pacientes prácticamente van a fallecer de enfermedades de tipo respiratorias. Vean, como pueden ver, la sobrevida es menos de 2 años. El tipo 2, se le conoce como tipo intermedio, la etapa de inicio de los síntomas va a ser entre los 17 y 18 meses. Aquí el paciente sí va a lograr sentarse, pero tampoco va a ser posible que logre caminar, y su fallecimiento es entre los 3 y 5 años de edad. El tipo 3, que se le llama enfermedad de Kugelberger-Wellander, en el cual el inicio de los síntomas va a ser después de los 18 meses. Aquí la marcha va a ser autónoma, aunque va a ser cierta debilidad o fatiga al realizar actividades diarias, y el fallecimiento, generalmente estos van a tener una sobrevida de la tercera etapa de la tercera década de la vida, o sea, no les va tan mal.
Y el tipo 4, que es el más leve, por así decirlo, de presentación más tardía. Generalmente el inicio de los síntomas empiezan entre la segunda y tercera década. Prácticamente la marcha es autónoma, con ciertas claudicaciones. El fallecimiento van a tener una calidad de vida aceptable y estos sí van a ser capaces de vivir por lo menos hasta una cuarta o quinta década de la vida. No es lo mismo la sobrevida a un paciente que no va a tener ningún tipo de enfermedad neuromuscular. Entonces, como pueden ver, estos subtipos de la atrofia muscular espinal, el tipo 1 es el más grave, peor pronóstico, tipo 2, así como su nombre lo dice, es un intermedio, y el tipo 3 y tipo 4 es prácticamente los que tienen mejor pronóstico y van a tener o van a llegar a la etapa adulta, ¿ok? Aquí vean nuevamente, tipo 1, Wernicke-Hoffmann, esta es la etapa más grave, en los primeros 6 meses de vida y es una debilidad, movilidad totalmente acentuada. Estos pacientes van a tener una postura como si fuera de rana, van a tener fasciculaciones de la lengua, compromiso intercostal, compromiso diafragmático, que finalmente es la causa de muerte de estos pacientes. El tipo 2 ya dijimos que es intermedio, la movilidad es a partir o los síntomas después de los 6 meses de vida, van a ser capaces de sentarse, pero no van a ser capaces de caminar, también van a tener debilidad, hipoinflexia, pueden tener clonus. Este curso va a ser prácticamente progresivo, su sobrevida puede llegar a la adolescencia o la adultez, dependiendo de la función respiratoria. Podemos encontrar ciertos grados de escoliosis o de contracturas en estos pacientes. El tipo 3, que es de los que tienen mejor pronóstico, generalmente van a ser diagnosticados después de la segunda década de la vida, pueden lograr sentarse, pueden lograr caminar, pero siempre la marcha va a ser bamboleante o anodina, pueden tener dificultad para subir las escaleras, pueden tener dificultad en la cintura pélvica, los reflejos, acuérdense que siempre todos ellos van a estar totalmente disminuidos y el deterioro progresivo también va a ser de forma constante, ¿ok? Y por último, el tipo 4, que es el que tiene mejor pronóstico, los síntomas prácticamente aparecen después de la segunda o tercera década y pueden llegar a realizar sus actividades prácticamente de forma normal. Obvio, se van a cansar más fácil que un paciente que no va a tener ningún tipo de estas alteraciones. Como pueden ver, esta es una imagen típica de una atrofia muscular de tipo espinal. Como pueden ver, aquí hay una marcada escoliosis en estos pacientes. Vean, la columna vertebral está totalmente desplazada hacia la izquierda, en los cuales esta es una porción, es una imagen típica del paciente que va a tener una atrofia muscular espinal. Está prácticamente chueco, por así decirlo, y esto es una imagen de una radiografía que nos está ejemplificando esta atrofia muscular marcada. Para estos pacientes, acuérdense que la electromiografía nos va a servir para el abordaje de los padecimientos que van a comprometer el síndrome de neurona motora inferior. Aquí podemos encontrar diferentes grados de fibrilaciones, fasciculaciones, potenciales variables, y lo ideal es que si nosotros estamos frente a un paciente con una atrofia muscular espinal, lo ideal es que se haga un estudio genético, ya que estos pacientes van a tener un componente, acuérdense que de tipo hereditario, o sea, de generación a generación. Otro síndrome más bien otro padecimiento que va a comprometer el síndrome de neurona motor inferior, es la poliomielitis. Aquí prácticamente casos de polio están casi totalmente erradicados a nivel mundial, y esto es gracias a la vacuna que se aplica prácticamente desde el nacimiento. Anteriormente sí era más frecuente, acuérdense que esta es una enfermedad de tipo infeccioso, de tipo agudo, que va a atacar prácticamente las astas anteriores del cordón espinal. Esta lesión es provocada por diferentes toxinas del virus, va a provocar diferentes grados de isquemia, edema, hemorragia, va a provocar atrofia de la neurona motor inferior, y el grado de parálisis, bueno, pues va a depender de la cantidad de neuronas motoras que se van a encontrar alteradas. Generalmente, los pacientes que van a tener un cuadro agudo de poliomielitis pueden tener una recuperación casi íntegra o casi notable entre los 3 a 6 meses, pero cuando el paciente se compromete o se está complicando, por así decirlo, podemos tener casos de poliomielitis que se pueden complicar como encefalomielitis, con meningitis,
el paciente va a tener dolor en la movilización, pueden tener secuelas de deformidades, pueden tener pacientes la pérdida de elasticidad, parálisis respiratoria, etcétera. Entonces acuérdense que la poliomielitis es un ejemplo de síndrome de neurona motora inferior. Afortunadamente en México prácticamente está erradicado, ¿ok? Y esto es gracias a la vacunación oportuna. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Que no, doctor, vamos bien. Ok, bueno, pues seguimos adelante. Las distrofinopatías, estos son otro grupo de enfermedades neuromusculares. Aquí el prototipo de estas distrofinopatías es la distrofia muscular de Duchenne. Este es un padecimiento, una enfermedad neuromuscular que junto con la distrofia de Becker van a formar el grupo de las distrofinopatías. ¿Okay? Aquí se le acuña este nombre de distrofinopatías porque aquí la proteína que va a estar alterada en estos padecimientos de Duchenne y de Becker es la distrofina, ¿ok? Esta distrofina se va a encontrar alterada en este tipo de padecimiento, tiene un tipo de herencia recesivo ligada al cromosoma X, por lo tanto, únicamente los afectados van a ser del sexo masculino, ¿ok? O sea, la mujer es la que va prácticamente a transmitir este gen anormal o este cromosoma anormal y prácticamente los que lo van a padecer son los de sexo masculino. Entonces, aquí en la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia de Becker, aquí la proteína que va a estar alterada es la distrofina, ¿ok? Acuérdense, este puede ser una pregunta de examen. Si yo les pregunto cuál es la proteína que se va a encontrar en la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia de Becker, la respuesta correcta es el gen o la proteína de la distrofina que se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma X, localización 21, ¿ok? Esta proteína que se va a encontrar alterada en estos pacientes, esta proteína, la función que va a tener es prácticamente de estabilizar la membrana plasmática durante las contracciones musculares. Hagan de cuenta que va a ser como el sostén de la fibra muscular o de la membrana plasmática. Por lo tanto, cuando esta distrofina se va a encontrar alterada o en cantidad mucho menor, entonces eso es como tal lo que va a provocar los síntomas de los pacientes, que pueden ser que la debilidad e hipotonías, ya sea específicas o generalizadas. Esta distrofina, cuando no se encuentra presente, bueno, pues la estructura muscular va a carecer prácticamente del efecto protector y organizadores que se van a encontrar, bueno, que lleva a cabo esta distrofina. Por lo tanto, la contracción del músculo no va a ser posible, va a haber ruptura de las membranas musculares y por lo tanto la debilidad muscular pues va a ser marcada, ¿ok? Entonces acuérdense, la distrofina es una proteína que va a estabilizar a la membrana plasmática y va a provocar o va a hacer la función de la contracción muscular. Cuando se encuentra ausente o en cantidades pequeñas o alteradas, bueno, pues esto es lo que va a provocar la debilidad muscular en estos pacientes. Esta distrofia muscular de Duchenne ya dijimos que es más frecuente en los niños, el sexo masculino es el que va a estar afectado. Principalmente la etapa de presentación o los síntomas se van a encontrar entre los 2 y los 3 años de edad y estos niños o estos pacientes pediátricos van a tener retraso en la marcha. Hasta en un 50% de los casos pueden tener dificultad para caminar, para correr y acuérdense, subir escaleras o inclusive bajarlas. Entonces, si ustedes tienen un paciente pediátrico que tiene estas alteraciones, lo primero que tienen que pensar es que está cursando, está padeciendo de una enfermedad neuromuscular, ¿ok? Estos pacientes, bueno, pues van a tener caídas frecuentes, van a tener dificultad para incorporarse del suelo. Acuérdense que la maniobra de Gowers es el que el paciente va a tener que utilizar las 4 extremidades para poderse incorporar a la bipedestación. Va a haber debilidad de la cintura pélvica, posteriormente cintura escapular y los músculos distales de las extremidades. Y acuérdense, siempre van a tener ciertos grados de hipotonía o de hiporreflexia. Estos pacientes, bueno, pues también como van a tener esta debilidad, pues van a tener una marcha de tipo anodino o en ocasiones en punta de pies, van a tener ciertos grados de lordosis. Estos pacientes o esta distrofia muscular de Duchenne
da una pseudohipertrofia de las pantorrillas. Esto quiere decir que van a tener un chamorro bien desarrollado y todos los demás grupos musculares van a estar totalmente atróficos. Ahorita les enseño una foto. Este distrofia muscular, generalmente una vez que se diagnostica, van a tener un deterioro progresivo de la fuerza muscular, de los reflejos y pueden llegar prácticamente a perder totalmente la marcha antes de los 13 años de edad. Entonces, este padecimiento es prácticamente de tipo progresivo. Podemos encontrar a estos pacientes con ciertos grados de contracturas, con ciertos grados de escoliosis, y la mayoría de estos pacientes van a morir antes de los 20 años. Y acuérdense que la mayoría de los fallecimientos de estos pacientes es provocado por una insuficiencia respiratoria o provocado por infecciones pulmonares. ¿Okay? Vean, estas son las características de una enfermedad o una distrofia muscular de Duchenne. Ven, aquí los hombros van a estar totalmente hacia atrás, como si estuviera encorvado cuando camina. La cintura va a estar hundida, prácticamente va a estar como enseñando la panza, ¿no? Por así decirlo. Los músculos de los glúteos o de las nalgas van a estar totalmente atróficos. Por lo tanto, van a tener una cadera como enderezada, por así decirlo. Las rodillas también pueden estar totalmente comprometidas. Y vean, aquí los músculos de las pantorrillas van a tener una pseudo hipertrofia. ¿Okay? Estos pacientes van a tener un chamorro bien desarrollado. También podemos encontrar alteraciones a nivel del tendón del tobillo. Los músculos, vean, totalmente débiles, delgados en las partes, tanto de enfrente como posterior de las extremidades. Les va a faltar el equilibrio, por lo tanto se van a caer de forma, frecuentemente. Van a tener una marcha totalmente torpe, tambaleante, se van a estar tropezando cada rato y vean, la barriga está totalmente, prácticamente salida. Esto es por la debilidad de los músculos que van a estar a nivel de esta región abdominal. Entonces, como pueden ver, esta es una imagen típico de una distrofia muscular de Duchenne. Memoricen esta fotografía, ¿ok? Unos chamorros bien desarrollados, una panza salida, una cintura hundida y los músculos y los hombros totalmente inclinados hacia atrás, ¿ok? Como si estuvieran encorvados. Vean, como pueden ver aquí, la sobrevida de estos pacientes, los 20 años como una edad máxima, y esto es debido a complicaciones respiratorias o infecciones de tipo pulmonar. Ya dijimos que la proteína que va a estar comprometida es la distrofina. Nosotros, para hacer el diagnóstico de certeza de estos pacientes, bueno, pues tenemos que hacer una biopsia muscular en el cual se va a encontrar prácticamente ausente la distrofina. Este es mediante unas tinciones especiales. Estos pacientes con distrofia muscular también podemos encontrar enzimas musculares, principalmente la CK, elevada, se reporta hasta 100 veces el valor normal. Entonces, si nosotros, o ustedes, más bien en su práctica clínica, ven a un paciente de 10 años con con la postura o esta imagen que yo les estoy mencionando, ustedes hacen su interrogatorio, su exploración física, bueno, pues lo primero que les tiene que venir a la cabeza es una distrofia muscular, por lo tanto se tienen que ver obligados a realizar unas enzimas musculares, los cuales se van a encontrar totalmente alteradas, y para el diagnóstico de certeza es necesaria la biopsia muscular con la ausencia de la distrofina. También podemos encontrar fibras musculares prácticamente perdidas por cierto grado de necrosis. Vamos a encontrar hiperplasia de tejido graso y un aumento del tejido conectivo. Entonces, ese es el hallazgo de la biopsia muscular cuando estamos frente a una distrofia muscular de Duchenne. Ahora, la distrofia muscular de Becker, hagan de cuenta que, bueno, es también una disminución en la calidad o cantidad de la distrofina, también va a ser ligada a X. Pongamos que esta es la manifestación más leve de la distrofia, ¿ok? Aquí la evolución de la debilidad es mucho más lenta comparándola con el Duchenne. Generalmente los síntomas también son en etapas pediátricas entre los 3 y los 12 años. Aquí estos pacientes iban a llegar a una etapa adulta
una calidad de vida mucho más aceptable, entre los 35 y 40 años, prácticamente la expectativa de vida es casi normal y también la desventaja de estos es que van a tener complicaciones o su deceso va a ser por complicaciones que pueden ser cardíacas o respiratorias. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne es una ausencia total de la distrofina y la distrofia muscular de Becker es una disminución en la calidad o cantidad. Esto quiere decir que estos pacientes sí van a tener distrofina a comparación de los Duchenne, que prácticamente está totalmente ausente. Y estos van a tener un mejor pronóstico que los Duchenne, ¿ok? Estos sí van a llegar a los 40 años a comparación de los Duchenne, que van a llegar por mucho en la segunda década de la vida. Vean, esta es la manifestación, estos son los grupos de musculares que prácticamente están comprometidos en esta distrofia de Becker. Como pueden ver, la cintura prácticamente escapular y las extremidades de tipo inferior, ¿ok? Estos van a ser los grupos musculares que van a estar comprometidos en estos enfermos. ¿Aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues seguimos adelante. Otro tipo de distrofias es una que se llama distrofia facioscapulohumeral. Aquí, como dice su nombre, los músculos que van a estar comprometidos es el facial, la cintura escapular y prácticamente la región humeral. Este también es un trastorno de tipo hereditario. Se va a encontrar, bueno, es entre la tercera y quinta distrofia muscular más común. También es de tipo autosómico dominante. Aquí la alteración prácticamente está localizado a nivel del cromosoma 4 y esto es debido a una reducción en el número de repeticiones de una secuencia específica. Existe una forma infantil o precoz, una etapa tardía a partir de la segunda o tercera década. Esta forma prácticamente va a tener una evolución mucho más rápida y es incapacitante. La afectación facial aparece habitualmente en el primer año de vida. En ocasiones va a provocar un aspecto de diplegia de tipo facial. Este tipo de distrofia es una debilidad que también va a ser progresiva y que se va a caracterizar o que principalmente se va a encontrar a nivel de la cintura escapular y de los extensores del pie. La mayor parte de los niños están obligados prácticamente a utilizar una silla de ruedas antes de los 10 años, ¿ok? Entonces, cuando se presenta una forma infantil o precoz, son los que tienen peor pronóstico, ya que su evolución es mucho más rápida e incapacitante, provocando, vean, como pueden ver, que prácticamente los pacientes lleguen a silla de ruedas. En cuanto a esta distrofia facioscapulohumeral en su forma tardía, bueno, pues aquí van a tener manifestaciones que son mucho más leves, generalmente se van a estar presentes entre la segunda mitad o tercera década de la vida y los grupos musculares que van a estar primero afectados van a ser también los músculos faciales. Posteriormente puede tener una evolución que puede ser mucho más lenta o aquel paciente que vaya a tener un deterioro rápido y que va a deteriorarse prácticamente en los siguientes segundos, segundo o tercer año después del diagnóstico. Aquí se van a comprometer, ya les dije, la cintura pélvica, la escapular y pueden provocar también diferentes dificultades para la marcha, los cuales también los va a obligar a utilizar una silla de ruedas. También los grupos musculares pueden estar totalmente afectados. El bíceps, el tríceps, los extensores de la muñeca, de los dedos, los interóseos, también se pueden atrofiar de forma tardía, al igual que los músculos que van a estar comprometiendo también el antebrazo. Y estos pacientes también pueden dar una imagen o una simulación como si tuvieran un antebrazo de Popeye. Esto quiere decir que este grupo muscular de parte del antebrazo va a estar totalmente hipertrófico, ¿ok? Vean, como pueden ver, aquí está la distribución o la simetría de estos pacientes. Va a estar afectada la cintura escapulohumeral a nivel facial, y vean aquí totalmente asimétrico esta porción del tórax, y estos son los músculos que generalmente van a estar afectados, ¿ok? Entonces,
Esta es una imagen típica de la paciente que va a estar sufriendo de este tipo de distrofia muscular facio-escapulohumeral. Existen otras distrofias que a nivel de las cinturas, estos también van a ser de tipo hereditario, de tipo recesivo, generalmente se van a encontrar antes de los 20 años de edad, también va a haber progresión y pérdida de la marcha, que generalmente va a estar a partir de la segunda década de la vida, puede tener también herencia de tipo dominante, en el cual va a tener una presentación más tardía, y aquí, como pueden ver, aquí el común denominador de estos padecimientos son alteraciones en la marcha, caídas frecuentes, en este caso intolerancias para el ejercicio y dolores musculares o también llamado mialgias. Vean, como pueden ver, lo mismo, debilidad y atrofia de los músculos, principalmente en la cintura pélvica y escapulohumeral, que puede tener, bueno, pueden tener una afectación bilateral o simétrica. También las pantorrillas pueden tener una apariencia muy musculosa, como el enfermo de Duchenne, y la velocidad de progresión de la debilidad va a ser de forma variable, ¿ok? Estas son las diferentes distrofias, en este caso de cinturas. Aquí una superior, que es la escapular, y aquí prácticamente la cintura de tipo pélvico, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran, que quieran compartir. No, doctor. Ok, bueno, pues hasta aquí, bueno, terminamos el tema de las enfermedades neuromusculares. ¿Están seguros que no tienen ninguna duda, alguna sugerencia, algún comentario? Yo tenía duda sobre la marcha andina, pero posteriormente nos enseñó el esquema, doctor. Si Entonces es, ya, creo que ya. si eso es una marcha típica de estos tipos de pacientes, digo, algunas veces sí puede ser mucho más evidente que otras, va a depender mucho del tiempo de inicio de los síntomas, pero esas son las marchas típicas en ellos. Entonces acuérdense que estos padecimientos son pacientes jóvenes, adolescentes, adultos en etapa temprana y que van a tener diferentes manifestaciones, desde alteraciones en la marcha, caídas frecuentes, ciertos grados de hipotonía, hiporreflexia, pueden tener alteraciones más cortita, voy a ser muy específico, se las voy mostrando. El padecimiento que vamos a ver es miastenia gravis. ¿Ya se ve? Ya, doctor. Sí, Ok, denme 5 minutos, por favor.
¿Alguien ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Bueno, pues con la novedad que ya me van a poner a trabajar otra vez. En todo este tiempo no habíamos estado programando estudios, el servicio de endoscopía estaba totalmente cerrado, pero ahorita que fui a ver a mi jefe, prácticamente el día de mañana ya empiezo a trabajar. Entonces vamos a tener que modificar, yo creo, me habías comentado, Oliver, de ver las clases el lunes y martes, ¿verdad? Sí, doctor, justamente por el hecho de que la doctora Araceli nos pidió que de favor muy especial las clases fueran ahora de 9 a 11.
Entonces, de 11 a 1 es a partir del momento en el que tenemos. Pero ¿sabe qué? ¿Necesita usted mover nuestra clase de neuro a otros días o a otros horarios? No, yo creo que sí, ya me acordé. De 11 a 1 sí puedo los lunes y los martes sin ningún problema. Ah, ok. Entonces, creo que ya están haciendo exámenes otra vez, ¿verdad? El segundo parcial. Sí. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver el tema del día de hoy. Yo creo que el lunes vemos ya sea uno o dos temas más y el martes vamos a tener que hacer el examen para no volvernos a atrasar como la vez pasada. Ok, doctor. ¿Vale? Ok, bueno, pues Sí, entonces doctor, gracias. continuamos con el tema. Este es cortito, el tema es miastenia gravis. Bueno, aquí los objetivos, bueno, pues vamos a primero que nada definir el concepto de esta enfermedad, explicar la fisiopatología que ya les había adelantado que es un padecimiento prácticamente autoinmune, mencionar el cuadro clínico en el cual es una debilidad que va a ser progresiva, que va a ser desencadenada con la actividad física o con el ejercicio y prácticamente va a tener una recuperación cuando el paciente prácticamente está en reposo. Describir los métodos diagnósticos, aquí vamos a mencionar cuáles son los estudios de gabinete que van a ser de utilidad para el diagnóstico de miastenia y conocer el tratamiento, que es un fármaco muy específico. Bueno, en cuanto a generalidades de la miastenia gravis, tenemos que es un trastorno, no es un trastorno tan frecuente, pero sí es más frecuente que otros padecimientos, como por ejemplo la atrofia, la que acabamos de ver, la atrofia muscular espinal. Entonces, miastenia gravis no es tan frecuente, pero sí es más frecuente que una atrofia muscular espinal, ¿ok? Aquí prácticamente los que van a estar comprometidos puede afectar tanto hombres como mujeres, pero es mucho más frecuente las mujeres que van a estar totalmente, bueno, más afectadas, principalmente en etapas tempranas de la vida, entre los 20 y 40 años de edad. Y cuando se presenta en los hombres, generalmente es después de los 50 años, ¿ok? Pues miastenia gravis es más frecuente en las mujeres. La presentación clínica es en etapas o en edades más tempranas a comparación de los hombres que generalmente van a tener manifestaciones después de los 50 años. Aquí, en cuanto a la miastenia gravis, ojo, en 75%, 80% de los casos podemos encontrar hiperplasia o alguna alteración en el timo, ¿ok? Hiperplasia tímica, esa es una glándula que prácticamente está prácticamente a nivel de la caja torácica. Entonces, estos pacientes con miastenia vamos a encontrar hiperplasia tímica en un 85% de los casos y un timoma, que es un tumor como tal del timo, podemos encontrar en un 10 o un 15% de los casos. Entonces, todo paciente que nosotros tengamos sospecha de una miastenia gravis, nos tenemos que ver obligados, ya sea por lo menos a realizar o solicitar una radiografía de tórax para ver si se encuentra alguna alteración en el timo o, en el mejor de los casos, realizar una tomografía que es mucho más específica y más sensible en búsqueda de alguna alteración en el timo, ¿ok? Como ya había dicho, es una enfermedad autoinmune. Aquí los anticuerpos que se van a encontrar es en contra de los receptores de acetilcolina. Estos se van a encontrar en la placa neuromuscular. Entonces, yo les pregunto en la fisiopatología, bueno, en el examen, ¿cuál es la fisiopatología en cuanto a miastenia gravis? Ustedes tienen que responder que es la presencia de anticuerpos que van a estar dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Como toda enfermedad autoinmune, bueno, podemos encontrar una miastenia gravis también asociada, por ejemplo, a lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoide, puede estar asociado con anemia perniciosa, enfermedades tiroideas, enfermedad de Gray, presencia de vitiligo, etc. Entonces, como todo padecimiento autoinmune, puede estar localizado a cualquier otro nivel, ¿ok? Aquí en cuanto a generalidades, aquí es una debilidad muscular fluctuante. Les menciono que los datos clínicos son una fatiga que va a empeorar con actividades repetitivas y que va a mejorar con el reposo.
El músculo, en cuanto a generalidades, el músculo esquelético va a implicar grupos específicos que generalmente van a estar afectados en la región ocular, la región vulvar, las extremidades proximales, en cuello y en algunos casos también cuando la situación o hay una crisis miasténica, los músculos respiratorios van a estar comprometidos, ¿ok? Entonces, los grupos musculares más afectados son oculares, vulvares, extremidades proximales, el cuello y en casos graves los músculos respiratorios que son los intercostales y el diafragmático. Aquí podemos tener manifestaciones, dos tipos de manifestaciones. De inicio temprano, antes de los 50 años, que ya les había dicho que es más frecuente en las mujeres. Aquí el hallazgo más común es el anticuerpo, bueno, son los anticuerpos para los receptores de acetilcolina y podemos encontrar en un 85% de los casos hiperplasia del timo, ¿ok? Así como toda enfermedad autoinmune, podemos encontrar otras enfermedades asociadas, principalmente a nivel de la tiroides. Un inicio tardío es cuando generalmente se va a encontrar mayor de los 50 años, principalmente los hombres. Pueden tener una histología típica normal o inclusive atrofia de esta glándula. Aquí, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tienden a ser más severas en los pacientes que tienen un timoma o un tumor de la glándula tímica que en los pacientes que no tienen este padecimiento. Y generalmente cuando hay timoma, la debilidad es progresiva, mucho más rápido su evolución, mucho más generalizada y puede comprometer a los músculos orofaringeos, por lo tanto, la manifestación es la presencia de disfagia. ¿Okay? Aquí vuelvo a lo mismo, es una enfermedad autoinmune, esta es desencadenada por una respuesta inmunológica anómala que va a estar generada por anticuerpos que van a estar específicos contra los receptores de acetilcolina que se van a encontrar en la región postsináptica de las fibras musculares. Aquí, ojo, son anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, pero en la región postsináptica, ¿ok? Hay una enfermedad que ahorita lo voy a mencionar, también está dirigido a los anticuerpos de acetilcolina, pero a diferencia de la miastenia, estos se van a localizar en la región presináptica. Entonces, ojo, no se confundan porque lo llego a preguntar en el examen y se siguen equivocando. Entonces, ojo, miastenia gravis es en región postsináptica. Y hay otra patología que ahorita la voy a mencionar, que se tiene que ver con también receptores de acetilcolina, pero a nivel presináptico, ¿ok? Ahora, los mecanismos mediante los cuales ocurre la entidad, bueno, pues es una degradación acelerada de los receptores de acetilcolina, hay un bloqueo de los receptores mediado por los anticuerpos y hay un daño secundario de la unión neuromuscular. Entonces, estos son los tres componentes que van a estar presentes en la miastenia gravis para que se lleve a cabo los signos, síntomas en estos enfermos, ¿ok? Entonces, hay una degradación acelerada de los receptores de acetilcolina, hay un bloqueo de los receptores mediado por anticuerpos y hay un daño como tal de la unión neuromuscular, ¿ok? Como pueden ver, aquí estoy ejemplificando una placa neuromuscular, la porción presináptica, la hendidura y la porción postsináptica. Acuérdense que miastenia gravis es receptores contra acetilcolina a nivel postsináptico, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto, volviendo a lo mismo, va a haber una degradación, un bloqueo, que no va a ser suficientes estos receptores de acetilcolina o esta acetilcolina para poder generar un potencial de acción y por lo tanto va a provocar la debilidad en las fibras musculares y por lo tanto va a haber una transmisión neuromuscular alterada, ¿ok? Vean, como pueden ver, esta es una placa neuromuscular normal, ¿ok? Esta es la neurona pre, la hendidura y la neurona post. Aquí, como pueden ver, están los receptores de acetilcolina. Y estos rojitos son la acetilcolina como tal, que es el neurotransmisor. Esta es una condición, una situación prácticamente normal. Vean, hay muchos receptores y hay muchos acetilcolina. A comparación de esto, vean, están los receptores, pero estos receptores de los tres que está ejemplificando aquí el dibujito, dos prácticamente están bloqueados, ¿ok? Aunque haya acetilcolina,
a nivel de la hendidura, estos receptores van a estar bloqueados, entonces esto tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, ¿ok? Entonces, vuelvo a lo mismo, son los anticuerpos para los receptores de acetilcolina. Estos receptores van a ser frecuentes, bueno, es frecuente que se encuentren en pacientes que tienen hiperplasia o la presencia de timoma, ¿ok? Aquí en cuanto a presentaciones vamos a tener una miastenia transitoria neonatal, una miastenia juvenil o pediátrica y una miastenia del adulto, ¿ok? Aquí el cuadro clínico en estos pacientes, la mayoría de los pacientes van a tener diplopia y ptosis palpebral. Esa va a ser la primera manifestación en el caso de miastenia gravis. Ahorita les enseño una foto, ¿ok? Y generalmente estos ahorita vamos a ver diferentes grados de miastenia. Esta es en la etapa 1, en los cuales únicamente va a haber compromiso a nivel ocular. Por lo tanto, va a haber una ptosis unilateral, generalmente es completa, y esta ptosis no es simétrica o va a estar alternante. Esto quiere decir que a veces que la diplopia o la ptosis es del ojo derecho, y a lo mejor 2 días o 3 días posteriores van a tener la ptosis del ojo izquierdo, ¿ok? No es específica de una sola región. Cuando hay signos de compromiso vulvar, bueno, pues vamos a tener una disfagia que va a ser progresiva, ciertos grados de disfonía. Si la fatiga y la debilidad van empeorando conforme va pasando el tiempo de evolución, bueno, pues aquí la contracción muscular se va a ver comprometida. Por lo tanto, el paciente al realizar actividades se va a fatigar mucho más fácil y que prácticamente va a mejorar cuando el paciente está totalmente en reposo. Y como había dicho, en la mayoría de las enfermedades neuromusculares, el compromiso respiratorio es prácticamente la causa de la muerte de estos pacientes, ¿ok? Cuando la miastenia gravis afecta a los grupos de músculo facial, bueno, pues aquí las facies van a ser totalmente asimétricas, va a haber una pérdida de la expresión facial. Cuando los grupos musculares van a estar comprometidos a nivel cervical, bueno, pues prácticamente va a haber compromiso en los músculos flexores. Aquí los pacientes van a tener una cabeza como caída, por así decirlo, no van a ser capaces de mantener una cabeza o un cuello totalmente erguidos, sino prácticamente van a estar con la cabeza hacia abajo. Y cuando afecta las extremidades, o cuando hay debilidad de las extremidades y no del compromiso vulvar ocular, generalmente este es de tipo simétrico de predominio proximal, ¿ok? Entonces, acuérdense, la ptosis y la diplopia sí puede ser alternante. A veces un ojo derecho, a veces un ojo izquierdo. Pero en el caso de la debilidad de las extremidades, generalmente es simétrico, ¿ok? Y generalmente es de tipo proximal. O sea, si se afecta el lado derecho, la musculatura de la parte escapular, en este caso, también va a ser comprometido, ¿ok? Entonces, cuando es ocular, puede ser asimétrico. Pero cuando es de extremidades, ahí sí es de tipo simétrico y de tipo proximal. Ven, aquí está la imagen que representa la ptosis palpebral, en el cual ven, es un ojo normal. Aquí prácticamente los músculos palpebrales están totalmente abatidos, no tienen tono, ¿ok? Aquí es una imagen muy similar, en ambas están comprometidos el ojo izquierdo. Entonces, esta es una imagen típica de un paciente con miastenia gravis. Aquí, en cuanto a siguiendo con las presentaciones clínicas de estos pacientes, se estima que un 15 o un 30% de estos pacientes pueden tener una crisis miasténica. Esta crisis miasténica lo que consiste es en una falla respiratoria que es originada por una parálisis de los músculos del diafragma y de los intercostales, ¿ok? Entonces, el 15 o 30% pueden tener una crisis miasténica que si no se logra o si no se hace un diagnóstico oportuno, prácticamente sí puede provocar el fallecimiento de los pacientes. Esta crisis miasténica puede presentarse en cualquier momento de la enfermedad, pero puede desencadenarse por ciertos fármacos que ahorita vamos a ver. Lo puede desencadenar el embarazo, procesos febriles, procesos invasivos o quirúrgicos y la presencia de infecciones, ¿ok? Entonces, un paciente podemos tenerlo estable, pero si sucede alguno de estos eventos, por ejemplo, el embarazo, puede desencadenar una crisis miasténica que va a tener compromiso a nivel respiratorio. Ahora, ojo, estos fármacos pueden provocar una crisis miasténica, entonces, por lo tanto,
prácticamente van a estar contraindicados en estos pacientes. Si ustedes tienen un paciente con miastenia gravis, olvídense de utilizar estos fármacos porque pueden favorecer la crisis miasténica y en algunos casos inclusive hasta la muerte. ¿Okay? En cuanto a antibióticos, vean, están los aminoglucósidos, aquí están en este grupo la micacina, gentamicina, la neomicina, están las quinolonas, que es de uso actualmente muy frecuente, principalmente el ciprofloxacino, levofloxacino, y los macrólidos, ahorita que está muy de moda esto del SARS-CoV-2, un ejemplo de macrólidos son la acitromicina y la eritromicina. Entonces, ojo con estos antibióticos, no los utilicen. Antiepilépticos como la fenitoína y la carbamazepina, totalmente contraindicados. Algunos fármacos cardiovasculares como los beta bloqueadores, los canales de calcio, la lidocaína y la procainamida, también totalmente contraindicados. Relajantes musculares, pues con mucho más razón. Ya dijimos que algunos pacientes van a tener debilidad del músculo del diafragma y de los intercostales, por lo tanto, contraindicado el uso de relajantes musculares, principalmente las benzodiazepinas. Antipsicóticos como la clorpromacina y estatinas, ¿ok? Entonces, ojo con estos fármacos en estos pacientes. Ahora, existe una clasificación en cuanto a los grados de funcionabilidad, que esta clasificación se le llama clasificación de Osserman, en el cual, como pueden ver aquí, lo define en 1, 2, 3, 4, 5. El grado 5 pues, es el más grave, una crisis miasténica, en el cual prácticamente el paciente va a requerir de ventilación mecánica. Y el grado 1, en el cual la miastenia únicamente va a estar comprometiendo a nivel ocular. Esto quiere decir que el paciente únicamente va a tener lactosis y la diplopia. Un grado 2 es una miastenia generalizada, pero de forma leve. Grado 3 es generalizada, pero moderada. Y grado 4 es generalizada, pero severa. ¿Ok? Y aquí en este grado 4 ya puede haber compromiso vulvar, como disfonías o disfagias. ¿Ok? Entonces, estos son los diferentes grados para la estadificación de la miastenia. Grado 1 es únicamente compromiso ocular. Grado 5 es la más grave, la más peligrosa, que es la crisis miasténica, que van a requerir de ventilación mecánica. Ahora, nosotros para evaluar a nuestro paciente tenemos a la mano algunas medidas, unos ejercicios muy sencillos que los podemos realizar en el consultorio. Por ejemplo, realizar maniobras de fatigabilidad clínica. Si ya dijimos que la lactosis es una manifestación de en cuanto a la miastenia gravis, bueno, pues nosotros vamos a solicitar a nuestro enfermo que haga maniobras para que sus grupos musculares se fatiguen. Por lo tanto, hablando específicamente de los músculos palpebrales, bueno, pues le vamos a decir a nuestro paciente que tenga la mirada hacia arriba. Nosotros vamos a colocar enfrente de él, le decimos al paciente que haga una mirada hacia arriba y el paciente con miastenia no va a ser capaz de mantener la mirada en esta posición más de 60 segundos. Vamos a empezar a ver cómo los músculos palpebrales van perdiendo su tono y por lo tanto vamos a provocar la presencia de lactosis, ¿ok? Otras maniobras podemos solicitar a nuestro paciente, por ejemplo, explorando extremidades superiores, que por ejemplo haga maniobras de abducción, que alce los brazos, que levante los hombros. El paciente igualmente con miastenia no va a ser capaz de mantener, por ejemplo, esta postura de hombros elevados durante más de 1 minuto. Prácticamente se va a empezar a fatigar. Vean, también explorando los miembros inferiores, también le vamos a decir que el paciente se puede colocar en el cúbito dorsal. Le decimos que haga una maniobra de flexión de las extremidades inferiores y también el paciente que tiene miastenia, a los pocos segundos prácticamente esta debilidad se va a empezar a manifestar y por lo tanto nos va a ayudar también para tener nuestra sospecha de este padecimiento. Otra es que nosotros le pedamos a nuestro paciente que se levante de una silla, que se incorpore de pie, que se siente de pie, que se siente, y después de varios intentos el paciente también se va a empezar a fatigar, ¿ok? Entonces, estas maniobras son para exponer la fatigabilidad de los músculos esqueléticos que estamos explorando. Existen otras pruebas, que es la prueba de Tensilon, ahorita lo vamos a mencionar, un test de estimulación repetitiva, un test de fibra única, anticuerpos, que es la prueba serológica que nos va a dar el diagnóstico,
que es la presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. La radiología, ya dijimos que el 85% van a estar acompañados de hiperplasia del timo, por lo tanto también lo debemos solicitar. Y un test del hielo, que ahorita lo vamos a mencionar, son pruebas que nosotros tenemos que solicitar a los pacientes con miastenia. Iniciando con el test del hielo, vean, este también lo podemos hacer en el consultorio. Nuestro paciente lo vamos a obligar a que haga una maniobra para que levante la mirada y este no va a ser capaz de sostenerlo durante más de 60 segundos. Entonces, el test del hielo consiste en que nosotros vamos a aplicar así como tal un hielo o una sustancia fría a nivel de ese párpado que está comprometido y a los ciertos segundos vamos a ver cómo ese párpado nuevamente empieza a mantener su tono muscular, o sea, se va a recuperar, por así decirlo. Entonces tenemos el paciente con ptosis, le ponemos el hielo y prácticamente va a abrir el ojo, por así decirlo. Esta es una prueba en la cual tiene una sensibilidad y especificidad del 96 al 88%. Es una prueba muy fácil, no es peligrosa y lo podemos hacer en el consultorio. Otro test, que es un test farmacológico que se le llama test de Tensilon o prueba de hidrofonio. Aquí como tal se va a administrar esta sustancia que es el hidrofonio de 10 miligramos de forma intravenosa. Vamos a iniciar primero de 2 miligramos y se va a observar durante 90 segundos. Dependiendo de la respuesta que se tenga, se va administrando 3 miligramos hasta llegar a 8 miligramos, una dosis máxima de 10 miligramos. Con esto prácticamente también vamos a lograr que haya una elevación del párpado y por lo tanto se puede suspender la prueba. Esto quiere decir que a nuestro paciente lo vamos a estar inyectando de a 2 miligramos IV de forma intravenosa este fármaco que se llama hidrofonio. Y una vez que hemos logrado que ese párpado prácticamente se eleve, hasta ahí se suspende la prueba y por lo tanto lo podemos considerar como positiva, aunque su sensibilidad real es bajita, va a ser desde un 71.5 hasta un 95%, pero también puede ser de utilidad. A nivel de serología, prácticamente los anticuerpos contra acetilcolina, esto nos va a dar el diagnóstico y se va a encontrar hasta el 85% de los casos y va a estar asociado muchas veces o la mayoría de las veces a hiperplasia del timo. Otros anticuerpos que se van a encontrar en la miastenia gravis son estos, que son los anticuerpos antitirosina músculo específico, únicamente se van a encontrar en el 20% de los casos. Es más frecuente en las mujeres, en la forma de presentación juvenil, por así decirlo. Pero en términos de pregunta de examen, si yo les pregunto cuáles son los anticuerpos específicos para el diagnóstico de miastenia gravis, ustedes tienen que responder los anticuerpos contra acetilcolina, ¿ok? Pero también pueden estar presentes los anticuerpos antitirosinasa músculo específico. Algunos test neurofisiológicos como estimulaciones repetitivas del nervio, electromiografías, etc. Aquí, su sensibilidad va a ser muy variable, hasta un 90%. Existen imágenes muy específicas, como se las voy a mencionar, en las cuales nos va a estar representando cómo se va a ir fatigando poco a poco el grupo muscular que nosotros estemos evaluando. Vean, como pueden ver aquí, cierta amplitud de las ondas, siempre amplitud, y después de esto es prácticamente lo normal, vamos a ir evaluando amplitud y distribución. Y este es en un paciente que va a tener miastenia gravis. Vean aquí cómo empieza una amplitud alta, empieza más bajita, más bajita, más bajita, más bajita, hasta que prácticamente se empieza a aplanar. Entonces, estas son imágenes típicas en test de estimulación que podemos encontrar en los pacientes con miastenia. Vean aquí otra vez, amplitud un poquito alta, 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 y de repente prácticamente plana, ¿ok? Amplitud alta, 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 y de repente otra vez prácticamente plana. Entonces, esos son imágenes que nos pueden orientar a que el paciente tiene miastenia gravis. Ya dijimos que en estos pacientes nos vemos obligados a solicitar una radiografía de tórax en búsqueda de una patología que esté relacionada con el timo. ¿Okay? Vean aquí una simple radiografía, se ve un poquito de ensanchamiento del mediastino. Aquí en una posición lateral se ve prácticamente un quiste a este nivel del timo. Vean aquí la tomografía en la cual está ejemplificando prácticamente una hiperplasia tímica, que acuérdense que va a estar presente en un 85% de los casos. También podemos solicitar resonancia magnética en caso de que una tomografía no nos dé evidencia de lesiones a esta glándula. Ahora, aquí en cuanto a miastenia gravis como tal, no hay un gol estándar que nos sirva para decir si encuentro anticuerpos contra acetilcolina, ya con
con eso hago el diagnóstico, no. Aquí van a existir criterios mayores y criterios menores. Vamos a hacer el diagnóstico, la confirmación de miastenia gravis cuando vamos a encontrar dos criterios mayores y un criterio menor, probable cuando encontramos un criterio mayor y dos menores, y posible cuando hay un criterio mayor y uno menor, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos la confirmación de dos mayores y uno menor para hacer nuestro diagnóstico de certeza de miastenia gravis. En cuanto a los criterios mayores, ven, aquí podemos encontrar la debilidad generalizada, extraocular, ocular, proximal de las extremidades, o inclusive casos de disfonía o alteraciones en la fonación. Entonces, este es un criterio mayor. Test de Tensilon positivo es un criterio mayor. Test de miastenia positivo, estos son los diferentes ejercicios que les mencioné, que suba o baje escaleras, que se siente y se pare de una silla, que levante los hombros, que levante las extremidades. Todos esos se llaman test de miastenias positivos. Y por último, la presencia de anticuerpos. Entonces, si de estos cuatro nosotros encontramos dos, prácticamente nosotros hacemos el criterio o nuestra confirmación diagnóstica. Y los criterios menores son presencia de anormalidades en el timo, presencia de otra enfermedad inmunológica, mejoría de la debilidad con el uso de anticoagulantes esterácicos, que ahorita vamos a ver cuáles son, y un test de electromiografía que son compatibles. Entonces, todos esos son criterios menores, pero acuérdense que para hacer diagnóstico de certeza vamos a utilizar dos mayores y uno menor, ¿ok? Ahora, el diagnóstico diferencial. Este es el principal diagnóstico. Bueno, existen muchos: síndrome miasténico de Lambert-Eaton, miopatías benignas, distrofias miotónicas, miopatías congénitas, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, dermatomyositis, polimositis, neuropatías periféricas, síndrome de Guillain-Barré. Todos estos van a ser diagnósticos diferenciales en cuanto a la miastenia gravis. Ahora, ¿se acuerdan que en cuanto a la fisiopatología, los receptores iban a ser a nivel de postsináptico, ¿ok? Bueno, pues esta enfermedad, que es un síndrome de Lambert-Eaton, este es un trastorno presináptico autoinmune que va a afectar la transmisión neuromuscular. También se va a caracterizar por una debilidad muscular fluctuante, una disfunción neurovegetativa, y va a estar asociado con carcinoma microcítico del pulmón. O sea, por lo tanto, va a ser un síndrome paraneoplásico. Aquí la triada es una debilidad muscular proximal, trastornos neurovegetativos y una disminución de los reflejos tendinosos. Aquí los anticuerpos van a estar localizados, bueno, los anticuerpos contra el canal de calcio regulado por voltaje van a estar presentes en un 90% de los casos. Aquí esta enfermedad paraneoplásica, que tiene que ver a nivel presináptico, también tiene que ver con la regulación de la acetilcolina. Entonces no se confundan. Si yo les pregunto cuál es la patología que se relaciona con alteraciones o con los receptores de acetilcolina a nivel presináptico, acuérdense que es el Lambert-Eaton y que tiene que ver con carcinoma microcítico a nivel pulmonar. Por lo tanto, es un síndrome paraneoplásico. En el 60% de los casos se va a confundir con miastenia gravis, y otra diferencia que podemos encontrar en este síndrome de Lambert-Eaton es que miastenia gravis no va a tener síntomas autonómicos, y este síndrome sí, que pueden estar caracterizados como boca seca, disfunción eréctil, constipación, hipotensión ortostática, alteraciones en la sudoración, ojo seco, etc. Entonces son las diferencias que podemos encontrar con miastenia gravis, y ese es el diagnóstico diferencial principal, ¿ok? En cuanto al tratamiento, bueno, pues ya dijimos que los receptores de acetilcolina van a ser los que van a estar comprometidos a nivel de la unión neuromuscular, esto por diferentes factores en cuanto a la disponibilidad, al bloqueo de esos receptores. Por lo tanto, nosotros pues vamos a administrar por los medicamentos de elección. Son medicamentos que van a ayudar a mantener la disponibilidad de la acetilcolina. Y el prototipo es la piridostigmina, ¿ok? Este se debe iniciar en dosis de 30 miligramos. Se pueden ir, bueno, la posología son de 3 a 4 veces al día, y posteriormente ir evaluando, subiendo la dosis hasta una dosis máxima de 90 miligramos al día. Entonces, iniciamos con dosis pequeñas de 30 miligramos, 2 o 3 veces. Si nosotros logramos el control de los síntomas con los 90 miligramos, bueno, pues hasta ahí nosotros nos quedamos con nuestro paciente. Entonces, el fármaco de elección de la miastenia gravis es la piridostigmina, ¿ok?
Se pueden utilizar también esteroides, principalmente en casos de crisis miasténica. Esto es para mantener o inducir a la remisión de los síntomas. Y prácticamente está dirigido para suprimir la producción de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Estos esteroides generalmente los podemos utilizar como prednisona vía oral para lograr la remisión de los síntomas en una dosis máxima de 100 miligramos al día, o su dosis kilo-peso es de 1 miligramo por kilo, ¿ok? Y cuando hay una crisis miasténica o es una situación grave, aquí se tienen que utilizar los esteroides, pero de forma intravenosa, y el más utilizado son pulsos de metilprednisolona a dosis de 500 miligramos o 2 gramos al día vía intravenosa, ¿ok? Entonces, el pilar del tratamiento de miastenia gravis es la piridostigmina, ¿ok? O fistostigmina, que también actualmente ya existe. Si nosotros con los 90 miligramos de piridostigmina logramos el control de los síntomas, hasta ahí nos quedamos. Si nosotros tenemos una dosis máxima de piridostigmina de 90 miligramos y no es posible el control de los síntomas o tiene un Osserman de 4, esto quiere decir que fatiga generalizada, el paciente está totalmente sintomático, entonces podemos completarlo, la piridostigmina más el esteroide, principalmente prednisona vía oral. Ahora, en caso grave de que el paciente presente una crisis miasténica, bueno, pues entonces ahí es la metilprednisolona, que también es un esteroide, pero de forma intravenosa, ¿ok? Podemos utilizar otros inmunosupresores como la cetoprina, rituximab, ciclosporina, pero esto también es cuando no logramos mantener el control de los síntomas, principalmente si ya utilizamos piridostigmina. Si ya utilizamos esteroide, entonces la tercera opción son inmunosupresores como la cetoprina, rituximab y la ciclosporina de tipo A. La inmunoglobulina intravenosa, esto también puede ser utilizado en casos de crisis miasténica, fase aguda de crisis miasténica, pacientes refractarios a otras terapias, y también sirve o se utiliza para inducir la mejoría preoperatoria. Si por X motivo, por ejemplo, el paciente que tiene miastenia se le tiene que realizar alguna intervención quirúrgica, bueno, pues se recomienda realizar pulsos de inmunoglobulina previo a la cirugía para que no vaya a desencadenar una crisis miasténica, que acuérdense que puede ser desencadenado por infecciones, embarazos, medicamento o inclusive procedimientos quirúrgicos. Entonces la inmunoglobulina se utiliza como profiláctico, por así decirlo, en aquellos pacientes que requieren que se utilice alguna terapia quirúrgica, ¿ok? La plasmaféresis también es un tratamiento que se utiliza en crisis miasténica, pero esa es una segunda opción. Si yo en el examen les pregunto cuál es la primera opción de tratamiento para la crisis miasténica, ustedes tienen que responder la inmunoglobulina intravenosa, pero también está la plasmaféresis que se puede utilizar para este tipo de pacientes. Aquí el inconveniente de la plasmaféresis es que es mucho más caro, puede provocar daño renal y generalmente su mejoría no es tan rápida, generalmente se va a alcanzar después de 2 o 3 semanas, es bastante costoso y puede provocar alteraciones en la coagulación, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la plasmaféresis es una segunda opción o segunda línea de tratamiento de crisis miasténica. Y por último, si ya dijimos que la miastenia gravis se caracteriza o se relaciona en un 85% con alteraciones en el timo, entonces por lo tanto a estos pacientes también se les tiene que realizar una timectomía mediante un abordaje medial o técnica transcervical, que puede ser de forma abierta o por vía endoscópica, y esto es con la finalidad de pacientes que tengan hiperplasia del timo o inclusive la presencia de timoma, ¿ok? Se ha demostrado que los pacientes que tienen hiperplasia del timo y que son sometidos al procedimiento quirúrgico que es la timectomía, van a tener una respuesta al tratamiento, los síntomas van a estar mucho más controlados y los fármacos van a ser utilizados por dosis mucho más pequeñas que aquel paciente que no va a ser sometido a este tipo de terapia. Entonces, en conclusión, el tratamiento de elección de la miastenia es la piridostigmina o fistostigmina. Si el paciente tiene un Osserman 4 y no es posible los síntomas, entonces podemos agregar un esteroide vía oral. Si el paciente persiste con los síntomas, podemos utilizar algún inmunomodulador. Y la crisis miasténica únicamente en casos
los esteroides vía intravenosa en casos de crisis miasténica, o en su mayor beneficio está la inmunoglobulina intravenosa, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí es todo en cuanto a la miastenia gravis. No sé si haya quedado claro todo lo que platicamos. Creo Todo que por claro, mi doctor. parte todo bien, doctor. Sí, doctor. Compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? No. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien, pues entonces nosotros al ratito les mando en las clases o los temas que vamos a ver el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana, y el próximo martes entonces tenemos pendiente nuestro examen. Al rato también les mando cuáles son los temas que vamos a abordar en este segundo parcial, ¿sale? Sí, doctor, Sí, gracias. doctor, muchas Sí, gracias. doctor, gracias. Vale, pues cuídense mucho, nos vemos la otra semana. Igualmente, buen día. Igualmente, hasta luego. Buen día. Luego, doctor. Hoy.